Vamos a repasar un periodo de la historia argentina que se llamó como el periodo de gobiernos conservadores o gobiernos oligarcas. Un periodo que va desde 1880 a 1916. En 1880, el único partido poderoso en la Argentina era el Partido Autonomista Nacional, que surge de la unión entre el Partido Nacional y el Partido Autonomista. Su principal representante era Julio Argentino Roca, un militar que se hizo muy conocido tras la llamada Conquista del Desierto, en donde amplió los territorios argentinos, invadiendo territorios indígenas. La Argentina estaba en un marco de comienzo, de surgimiento del modelo agroexportador, en donde Argentina era el principal proveedor de materias primas al resto de los países del mundo. Roca impulsa la ley de la moneda nacional y también impulsa las leyes laicas, registro civil para nacimientos, para fallecimientos, matrimonio civil, etc. Julio Argentino Roca estuvo 6 años en el poder, desde 1880 a 1886. En ese año asume Miguel Juárez Celman, ex gobernador de Córdoba y concuñado de Julio Argentino Roca. Juárez Celman intenta desviarse de los caminos económicos, de los lineamientos que impuso Roca, y su gobierno vive una crisis económica importante. Las clases medias y bajas empiezan a sublevar y surge un movimiento fuerte que se llamó la Unión Cívica, que estaba encabezada por dos principales exponentes. Uno era Bartolomé Mitre y el otro era Leandro N. Alem. Ellos impulsan la Revolución del Parque, una fuerte revuelta, un fuerte enfrentamiento, que produce posteriormente la renuncia de Juárez Celman y la asunción de su vicepresidente Carlos Pellegrini en 1890. Carlos Pellegrini controla la crisis. En ese marco se divide la Unión Cívica, llevando por un lado a Mitre con la Unión Cívica Nacional y Leandro N. Alem con la Unión Cívica Radical. Leandro N. Alem se entera que Mitre estaba en conversaciones con Roca y por eso decide dividir la Unión Cívica, llevándose a la mayoría de los militantes de la Unión Cívica hacia la Unión Cívica Radical. En este marco, Alem es arrestado y los principales dirigentes de la Unión Cívica Radical también, por considerárselos peligrosos. Finalmente, Pellegrini presenta su renuncia 2 años después, en 1892. En ese año asume Luis Sáenz Peña. Sáenz Peña amplió las obras públicas y extendió la red ferroviaria, y renuncia en 1895 con un gobierno ya debilitado. La Unión Cívica Radical pasó a ser liderada por Hipólito Yrigoyen. En 1895 asume José Uriburu. Tiene un gobierno estable, respetado. Se llevan adelante conflictos limítrofes con los países de Chile y Brasil y se inicia una etapa de obras públicas. Su gobierno va desde 1895 a 1898. En ese año vuelve al poder Julio Argentino Roca, su segundo gobierno, que estableció el servicio militar obligatorio y en el marco de también una crisis. La situación era muy diferente a su primer gobierno, la clase obrera estaba descontenta y los inmigrantes socialistas y anarquistas habían traído nuevos métodos de lucha, nuevos conocimientos de organización e impulsaban diferentes revueltas también.
El gobierno de Roca va desde el 1898 al 1904. En 1904 asume Manuel Quintana. Su política económica siguió los lineamientos de Roca. Mientras tanto, la UCR declaró la abstención electoral, ya que se consideraba que el PAN, que hasta ese momento estaba en auge y era el principal partido poderoso, ejercía maniobras en las elecciones electorales y fraude. Finalmente, Manuel Quintana fallece en 1906 y asume su vicepresidente Figueroa Alcorta. Figueroa Alcorta comienza su gobierno en 1906 y en ese contexto surge el movimiento sindical anarquista y el movimiento sindical socialista. Dos fuerzas que congregan a las y los trabajadores. Los obreros impulsan huelgas y manifestaciones. Mientras tanto, el gobierno de Figueroa Alcorta reprime con los jefes de policía y sofocan las marchas. Hay grandes matanzas. Los grupos opositores exigen una reforma electoral urgente para que el PAN no sea el único partido que represente a las y los trabajadores, al pueblo. Mientras tanto, la abstención de la Unión Cívica Radical continuaba. En 1910 asume como presidente de la Argentina Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña impulsa la reforma electoral que contemplaba un voto universal, libre y obligatorio. Esto permite organizarse a la Unión Cívica Radical Finalmente, Roque Sáenz Peña se enferma y pide una licencia de la presidencia. En 1913, Victorino de la Plaza asume la presidencia tras la muerte de Sáenz Peña y se desata en el contexto mundial una primera gran guerra. Argentina se declara neutral para poder comerciar con todos los países. En 1916 se termina finalmente este periodo de gobiernos conservadores que representaban al Partido Autonomista Nacional. Hipólito Yrigoyen asume la presidencia el 12 de octubre de 1916. Era parte del partido de la Unión Cívica Radical.